Muchos creen que la noche es solo el cierre del día, una pausa inconsciente entre lo que fue y lo que vendrá. Apagan la luz sin pensar, se lanzan a la cama cargando las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos y los mismos miedos. Pero lo que no saben es que la mente nunca duerme. Yo, Brian Tracy, he descubierto que los momentos antes de dormir son los más poderosos para reprogramar el pensamiento, redefinir el carácter y redirigir el destino. Mientras el cuerpo descansa, el subconsciente trabaja. Por eso, lo que usted siembra en su mente antes de cerrar los ojos, florece al despertar. No se acueste con dudas. No se duerma con frustración. Siembra intención. Siembra poder. Porque cada noche es una puerta. Y cada mañana una nueva vida. El cambio no empieza al amanecer, empieza cuando usted decide qué llevarse al sueño. Y hoy puede ser esa noche. Durante años, miles de personas se han preguntado por qué, a pesar de esforzarse durante el día, no logran avanzar. Se levantan temprano, cumplen con sus responsabilidades, intentan ser disciplinados, pero sienten que algo invisible los arrastra hacia la misma vida de siempre. La respuesta no está solo en lo que hacen durante el día, está en lo que permiten entrar en su mente justo antes de dormir. Ese momento silencioso, cuando el mundo exterior se apaga y lo único que queda es usted consigo mismo, es el instante más poderoso del día. La mayoría lo desperdicia con distracciones, redes sociales, preocupaciones o simplemente cayendo rendidos por el cansancio. Pero usted no es como la mayoría. Usted puede transformar ese momento en su arma secreta. La mente es como un jardín, y lo que se planta antes de dormir se cultiva durante toda la noche. Cada pensamiento, cada imagen mental, cada palabra que se repite en ese estado de transición entre la vigilia y el sueño, penetra profundamente en su subconsciente. Y el subconsciente no discute, no filtra, no juzga. Simplemente acepta y ejecuta. Por eso, si usted se duerme diciéndose que no es suficiente, que no puede, que ya está cansado de todo, su mente lo tomará como una orden. Y empezará a diseñar su realidad a partir de esa creencia. Pero si antes de cerrar los ojos, usted se dice a sí mismo que es capaz, que merece más, que está construyendo su mejor versión, entonces su subconsciente trabajará toda la noche para alinear sus pensamientos, emociones y acciones con ese nuevo destino. Piense en esto. Cuando usted se duerme con un pensamiento repetido, su mente lo procesa una y otra vez como un eco interminable. ¿Qué está dejando que resuene en su interior? ¿Qué historia se está contando justo antes de rendirse al descanso? Porque esa historia se convertirá en su guión de vida. El éxito no empieza en la acción, sino en la programación interna. No importa cuánto haga durante el día, si, durante la noche, su mente está saboteando todo desde las sombras. Imagine ahora que cada noche es una sesión de entrenamiento mental. No necesita más de 5 minutos, solo necesita cerrar los ojos, respirar profundamente y repetirse con convicción. Estoy avanzando. Estoy en control. Mi mente trabaja a mi favor. Todo lo que deseo está en camino. Estas frases, dichas con intención, no son simples palabras. Son comandos. Son instrucciones directas para su mente profunda. Y esa mente es la que dirige su comportamiento, su estado emocional, su capacidad de decisión. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Por eso, a partir de hoy, quiero que se comprometa con usted mismo. Que no deje que su última hora del día sea guiada por el azar. Hágala sagrada. Hágala estratégica. Antes de dormir, usted tiene el poder de moldear quién será mañana. Y ese poder, si lo usa cada noche, lo puede llevar a un nivel de disciplina, enfoque y confianza que nunca imaginó posible. La vida no se transforma con suerte, se transforma con intención. Y la intención se instala en la mente cuando nadie lo está viendo, cuando todo está en silencio, cuando solo queda usted y su voz interior. Cada noche representa una oportunidad de oro para reescribir la historia que llevamos grabada en lo más profundo de nuestra mente. Pero la mayoría de los hombres vive atrapado en una narrativa que no eligió conscientemente. Creencias limitantes, traumas, voces externas repetidas hasta volverse propias. Todo eso se acumula en el subconsciente como un guión automático que controla reacciones, decisiones y resultados. Y lo más alarmante es que ni siquiera lo notamos. Actuamos como si fuéramos libres, cuando en realidad seguimos obedeciendo instrucciones que otros nos implantaron sin darnos cuenta. Yo he visto hombres inteligentes, trabajadores, decididos, fracasar una y otra vez no por falta de esfuerzo, sino por una programación interior que les sabotea justo cuando están a punto de lograrlo. ¿Por qué? Porque en su mente más profunda sigue resonando esa voz que dice: no eres suficiente, no mereces más,
Eso no es para ti, y aunque intenten avanzar, cada paso que dan activa una resistencia invisible. Es como correr con una cadena atada al tobillo. No importa cuán fuerte lo intente. Si no rompe esa cadena desde la raíz, su avance siempre será limitado. Esa raíz está en la noche, en ese breve espacio de tiempo entre estar despierto y quedarse dormido, en esa frontera entre la conciencia y el subconsciente, donde la mente baja la guardia y acepta lo que se le diga. Allí no hay filtros, allí no hay lógica, solo hay recepción. Por eso los pensamientos antes de dormir tienen un poder que pocos comprenden. Son como semillas lanzadas directamente al terreno fértil del alma, y lo que usted siembra ahí, crece sin que pueda detenerlo. Esas palabras, esas imágenes mentales, esos sentimientos persistentes se convierten en la materia prima con la que su mente moldea su realidad al día siguiente. Ahora imagínelo. Un hombre que cada noche, antes de cerrar los ojos, se visualiza logrando sus objetivos con claridad y emoción, que se repite con convicción que es capaz, que es disciplinado, que es valioso, que agradece lo vivido y afirma con firmeza lo que está por venir. Esa repetición noche tras noche comienza a reconfigurar su percepción de sí mismo, y cuando un hombre cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia su destino. Porque ningún objetivo, ninguna meta, ninguna transformación duradera puede nacer desde la autoimagen equivocada. Y la autoimagen no cambia solo con afirmaciones vacías. Cambia con consistencia emocional, cambia con intención enfocada. Cambia cuando usted convierte cada noche en un ritual de poder. ¿Recuerda las veces que ha tenido sueños vívidos que parecían tan reales que al despertar seguía sintiendo lo mismo? Eso ocurre porque el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con fuerza. Por eso cuando usted se repite a sí mismo que es fuerte, aunque al principio no lo sienta, su mente lo graba como una realidad. Si lo hace cada noche, llegará un punto en que esa afirmación ya no parecerá un deseo, parecerá un hecho, y los hechos internos generan acciones externas. Un hombre que se siente fuerte actúa con fuerza. Uno que se siente valioso toma decisiones valientes. Uno que se siente capaz no se detiene ante el miedo. Usted no necesita un entorno perfecto, ni un pasado impecable, ni la aprobación de nadie para comenzar a reprogramarse. Solo necesita una decisión clara y un compromiso nocturno. Antes de dormir, haga una pausa. Cierre los ojos, respire y afirme lo que quiere ser. No lo que el día le hizo sentir, porque el día puede haberlo golpeado, pero la noche es suya. El mundo puede haberle dicho, no puedes, pero usted tiene la última palabra. Y si esa palabra se repite cada noche con verdad, con convicción, con persistencia, su vida cambiará desde adentro hacia afuera. Esa es la clave, y está en sus manos. Usted no está condenado a repetir los mismos errores, los mismos pensamientos, los mismos días. No está atrapado en un destino escrito por otros. Lo que lo mantiene en el mismo lugar no es la falta de talento, ni de oportunidades, ni de suerte. Es el piloto automático mental que lleva activando durante años sin siquiera notarlo. Cada vez que se duerme con preocupación, con autocrítica, con desesperanza, está reforzando ese patrón. Está fortaleciendo ese programa. Está volviendo a decirle a su mente, esto es lo normal, esto es lo que soy. Y su mente, obediente, lo mantiene ahí, en esa versión reducida de usted mismo. Pero usted no nació para ser pequeño, no nació para sobrevivir los días, nació para liderarlos, para vivir con propósito, con energía, con claridad. Y eso comienza, sorprendentemente, no con lo que hace en el día, sino con lo que decreta en la oscuridad. Reprogramarse no es un evento místico, no es repetir frases vacías frente a un espejo con una sonrisa forzada. Es una práctica mental seria, es una reeducación emocional. Es tomar el control del momento más ignorado del día, ese instante en que su mente baja las defensas y se vuelve completamente maleable. En ese punto, justo antes del sueño profundo, puede instalar ideas, creencias y emociones que transformarán su conducta, no de inmediato, pero sí de forma inevitable, porque la mente, al igual que el cuerpo, responde a la repetición. Y lo que usted repite noche tras noche se convierte en su nueva base. Ahora piense en los hábitos que ha construido sin intención. ¿Cuántas veces se ha dormido revisando su celular sin conciencia? ¿Cuántas veces se ha dormido con la televisión encendida, llenando su mente de miedo, noticias negativas, distracciones inútiles? ¿Cuántas veces ha dejado que el último pensamiento del día sea una queja, un reproche, una duda sobre sí mismo? Esos hábitos lo están esculpiendo. Están definiendo su identidad, sin que usted los haya elegido. Y si no cambia ese patrón, la vida seguirá pareciendo un ciclo interminable de esfuerzo sin resultado. Porque está sembrando ansiedad y esperando cosechar paz. Está alimentando miedo y esperando obtener valentía. Eso no ocurre.
Eso no funciona. La reprogramación nocturna es el acto más radical de autodisciplina silenciosa. No requiere esfuerzo físico, no requiere tiempo adicional, solo requiere presencia y decisión. Usted ya va a dormir de todas formas. ¿Por qué no hacerlo de forma estratégica? ¿Por qué no transformar ese ritual en un acto de liderazgo interno? Imagine que cada noche es una oportunidad para hablar con su yo del futuro. ¿Qué le diría? ¿Qué tipo de mentalidad quiere despertar al día siguiente? ¿Quiere seguir levantándose con dudas, con cansancio, con un sentido de derrota anticipada? ¿O quiere abrir los ojos con propósito, con dirección, con energía? Eso se decide antes, no después. Se decide en la noche, en lo que elige pensar, en lo que elige sentir, en lo que elige afirmar. Una mente que se entrena cada noche en dirección a la grandeza no puede seguir viviendo una vida mediocre. Es imposible, porque llegará un momento en que su realidad no podrá sostener una identidad tan elevada. Tendrá que evolucionar, tendrá que alinearse. Lo externo empezará a reflejar lo interno. Pero todo empieza ahí, en ese acto íntimo, silencioso, pero poderoso, de hablarse a sí mismo con verdad antes de dormir. No espere que el mundo lo trate diferente si usted mismo se trata con descuido. No espere milagros si usted mismo se repite miseria. No espere fuerza si cada noche se debilita con pensamientos inconscientes. El control lo tiene usted, y empieza cada noche, en la oscuridad, cuando decide qué se va a llevar al sueño. Y aquí es donde muchos fallan. Saben que deben cambiar su mentalidad, entienden que sus pensamientos moldean su realidad, pero no se comprometen con el proceso diario. Esperan que un solo intento funcione. Repiten una afirmación por 3 noches y luego se rinden. Dicen que no sirve. Pero la mente no cambia por capricho, cambia por constancia. Usted no va al gimnasio una vez y espera un cuerpo nuevo. ¿Por qué esperaría una nueva vida con una sola noche de intención? La transformación exige repetición, persistencia, y un profundo respeto por el poder que tiene cada noche antes de dormir. Aquí es donde usted puede marcar la diferencia. Con un ritual breve pero intencional. No se trata de agregar más tareas, se trata de reemplazar lo inútil por lo poderoso. Antes de acostarse, apague las distracciones. Respire profundamente, cierre los ojos y háblele a su mente como un líder le habla a su ejército. Con firmeza, con claridad, con visión. Puede decirse: estoy en paz, estoy creciendo, estoy reprogramando mi mente, mañana despertaré más fuerte. No importa si no lo siente aún, dígalo igual, porque su mente escucha, su subconsciente registra, y con el tiempo, esa repetición diaria se convertirá en su nueva normalidad. Muchos hombres buscan una vida extraordinaria, pero no están dispuestos a cuidar los momentos ordinarios. Y no hay momento más ignorado que la noche, pero la noche es el inicio. La noche es la semilla. La noche es el terreno fértil donde se cultiva el carácter. Si usted quiere que su vida cambie, empiece por honrar ese instante. No se acueste con ruido, no se duerma con caos. Cultive el silencio, cultive la intención. Recuerde, usted no es sus pensamientos, es el observador de ellos y tiene el poder de elegir qué pensamientos permitir y cuáles descartar. Si este mensaje está resonando con usted, tómese un segundo para suscribirse al canal. Así seguirá recibiendo herramientas prácticas para transformar su mente, su enfoque y su destino. Y quiero hacerle una pregunta que lo invito a responder en los comentarios. ¿Qué frase poderosa quiere instalar en su mente cada noche antes de dormir? Escríbala, declárela, hágala suya, porque una afirmación repetida con intención puede convertirse en una nueva identidad. Volvamos al principio, la mayoría de los hombres duerme para escapar. Usted en cambio puede dormir para construir, para programarse, para liderarse. Esta práctica nocturna, sencilla y silenciosa, es más poderosa que cualquier motivación momentánea, porque no depende del estado de ánimo, ni del clima, ni de si el día fue bueno o malo. Solo depende de una decisión, una sola: no acostarse como víctima, acostarse como autor de su historia. Con cada noche reafirma su visión, con cada afirmación reconstruye su mente, con cada pensamiento consciente desplaza años de automatismo inconsciente. Y ese proceso, aunque invisible al principio, es imparable cuando se mantiene. Nunca subestime el poder de repetirse lo correcto, incluso cuando no lo sienta. La emoción vendrá después. La creencia nacerá de la acción, y la acción empieza con palabras. Palabras internas, palabras que usted elige, cultiva y defiende. Porque su mente al final del día no responde a sus deseos, responde a sus comandos. ¿Qué comando le está dando esta noche? Porque ahí empieza todo. Cada hombre vive según el guión que acepta como verdadero. Algunos viven en modo supervivencia porque, desde pequeños, alguien les repitió que no merecían más. Otros viven con miedo al éxito porque crecieron escuchando que el dinero corrompe.
Otros se sabotean al acercarse a una meta porque internamente no creen que sean lo suficientemente buenos. Y todo ese condicionamiento se activa cada noche si usted no lo confronta. Si usted se duerme sin cuestionar lo que le han hecho creer, esa programación sigue corriendo en segundo plano. Usted sigue viviendo según un patrón que no escribió, pero que está ejecutando fielmente. Por eso el momento previo al sueño es tan crucial. Es el único instante del día donde usted puede hablarle directamente a su subconsciente sin interrupciones. No hay distracciones, no hay juicios externos, no hay presión social. Solo usted, su voz interior y un espacio sagrado para sembrar verdad. Y cuando digo verdad, no me refiero a lo que el mundo dice de usted. Me refiero a lo que usted elige creer de sí mismo. Porque su verdadera fuerza no está en sus habilidades actuales, sino en la convicción con la que decide reescribir su identidad mental. Si cada noche usted se visualiza caminando con seguridad, hablando con claridad, tomando decisiones firmes, logrando resultados concretos, su mente empieza a integrar esa imagen como real. No porque sea un juego psicológico, sino porque el cerebro humano está diseñado para adaptarse a la imagen que más se repite con emoción. Eso se llama neuroplasticidad, y es el regalo más poderoso que tiene como ser humano, su capacidad de reconfigurar sus propios circuitos mentales con intención. Pero esa intención requiere consistencia, requiere silencio, requiere enfoque. Y es ahí donde la mayoría fracasa, porque llegan al final del día agotados, drenados emocionalmente, buscando cualquier distracción que los desconecte de sí mismos. Y entonces caen en el sueño como una piedra al fondo del agua, sin dirección, sin conciencia, sin intención. Pero usted no está aquí para repetir ese ciclo. Usted está aquí porque está listo para asumir el control, para elegir conscientemente qué tipo de hombre quiere ser mañana. Y eso no se define en el espejo, se define en la oscuridad, en la última conversación que tiene consigo mismo antes de cerrar los ojos. Quiero que lo entienda bien. Cada pensamiento que usted tolera antes de dormir es una orden que su mente obedecerá mañana. Si se duerme diciendo que es un fracaso, que nada cambia, que siempre es lo mismo, su mente encontrará formas de confirmarlo. Pero si se duerme afirmando que está avanzando, que está sanando, que está construyendo algo grande, su mente empezará a buscar evidencia de eso también. No porque sea magia, sino porque así funciona la atención selectiva. Usted ve lo que cree. Su mente filtra la realidad según el guión que le impone, y ese guión puede reescribirse. Cada noche, piense en esto como el entrenamiento más importante de su vida. No necesita pesas, ni libros, ni motivación externa. Solo necesita cerrar los ojos y declarar con intención quién es. Puede comenzar con frases simples, pero poderosas. Estoy listo para lo nuevo. Me libero del pasado. Estoy creciendo. Soy capaz. Soy disciplinado. Estoy enfocado. Repítalas con respiración lenta, siéntalas, escríbalas si es necesario y hágalo cada noche. Porque el verdadero cambio no ocurre en grandes decisiones, sino en actos diminutos repetidos con fe. Una afirmación, una respiración, una imagen mental y al día siguiente, una nueva energía, una nueva actitud, un nuevo hombre. Usted no necesita que el mundo cambie para empezar a sentirse diferente. No necesita que las circunstancias se alineen mágicamente. Lo único que necesita es una nueva conversación consigo mismo. Y esa conversación debe comenzar cada noche. Porque, aunque todo parezca igual allá afuera, lo que determina su experiencia de vida no es lo externo, sino lo interno. La calidad de sus pensamientos, el tono de su diálogo mental. La historia que usted se repite, incluso sin notarlo. Y si esa historia no es la de un hombre fuerte, disciplinado, resiliente y enfocado, entonces es momento de reescribirla. Nadie más lo hará por usted, porque nadie más duerme en su mente. Hay algo que ocurre en lo profundo de la noche que pocos comprenden. Cuando usted se duerme con un pensamiento cargado de emoción positivo o negativo, su mente lo procesa de manera amplificada. El subconsciente durante el sueño reproduce esos patrones como una especie de bucle silencioso. Por eso muchos hombres se despiertan cansados, sin energía, sin claridad. No es el cuerpo, es la mente. Han dormido 8 horas, pero han pasado toda la noche repitiendo pensamientos de miedo, duda, ansiedad o culpa. Y eso desgasta más que el insomnio. Es un veneno invisible, pero persistente. La solución no está en dormir más, sino en dormir mejor. Y dormir mejor no significa únicamente cerrar los ojos, significa preparar su mente como si fuera un templo, ordenar sus pensamientos antes de rendirse al sueño. Y eso no se logra con casualidad, se logra con práctica, se logra con intención. Usted puede usar la noche para llorar en silencio o para construir su siguiente victoria, puede usarla para revivir heridas o para programar su sanación.
Puede usarla para hundirse en pensamientos oscuros o para visualizar el futuro brillante que está creando. Esa elección es suya y debe hacerla cada noche, sin excusas, sin excepciones. Visualice lo que quiere. Vea con los ojos de la mente cómo actúa el hombre que quiere ser, cómo camina, cómo habla, cómo enfrenta los retos. Sienta lo que sentiría si ya viviera esa vida. Su cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida con intensidad emocional en la imaginación, y lo que no distingue, lo cree. Eso es poder, eso es transformación, eso es liderazgo personal, y está disponible para usted cada noche, a cambio de solo unos minutos de enfoque total. Tal vez ahora mismo la vida no es como usted quiere. Tal vez ha fallado más veces de las que quisiera admitir. Tal vez ha intentado cambiar antes y se ha rendido, pero esta vez es diferente. Porque esta vez usted sabe dónde está el núcleo del cambio. Y no está allá afuera. Está aquí, en su mente, en su voz interior, en la decisión de hacerse responsable por lo que siembra antes de dormir. Porque si siembra disciplina, cosechará estructura. Si siembra gratitud, cosechará abundancia. Si siembra visión, cosechará propósito. El proceso no es inmediato, pero es inevitable. Si usted es constante, su mente cambiará. Y si su mente cambia, su mundo entero cambia con ella. Nunca subestime la fuerza que hay en un pensamiento positivo sostenido con convicción antes de dormir. Es más potente que cualquier motivación de la mañana, porque no depende del estado de ánimo, ni de la rutina, ni del entorno. Solo depende de usted, de lo que decide pensar, de lo que decide repetir, de lo que decide instalar, porque cada noche es una oportunidad. Y cada oportunidad desaprovechada es un día más igual que ayer. Pero cada noche bien usada es una semilla de transformación. Y usted ya ha comenzado a sembrar. No se detenga. Hay una verdad brutal que pocos quieren aceptar. Usted ya está siendo programado todas las noches. Le guste o no, lo elija o no. Su mente no se apaga cuando duerme, sigue funcionando, sigue registrando, sigue organizando información y fortaleciendo conexiones mentales. Entonces, si usted no toma el control de ese proceso, alguien más, o algo más, lo hará por usted. La música que escucha, el último video que ve, la conversación que tuvo, el miedo que no resolvió, todo eso entra, se mezcla y se convierte en la materia prima de su identidad. Así que la verdadera pregunta no es si se va a programar esta noche, sino con qué se va a programar. ¿Con basura? ¿Con ansiedad? ¿Con dudas? ¿O con poder, visión y propósito? Porque si usted no lo elige, el algoritmo lo elige por usted. Y créame, el algoritmo no quiere que usted sea fuerte, libre y disciplinado. Quiere que sea dócil, que consuma, que dependa, que viva a medias. Y para lograr eso, lo distrae justo cuando más vulnerable está, por la noche. Le pone enfrente imágenes que excitan, pero no nutren. Le ofrece contenidos que entretienen, pero no construyen. Le regala palabras vacías que no lo retan, que no lo incomodan, que no lo despiertan. Y si usted lo permite, su mente empezará a vivir de migajas emocionales. Se dormirá anestesiado pero no transformado. Y cada mañana será igual a la anterior. Cada semana será un eco. Cada año, una repetición disfrazada de rutina. Pero usted tiene otra opción. Puede hacer lo que los líderes hacen. Puede cerrar el día con un acto de conciencia. Apagar la basura, encender la intención, tomarse 5 minutos para sí mismo. Para cerrar los ojos, visualizar su visión con fuerza y hablarse como se habla a un guerrero antes de la batalla. Porque cada día lo es. Y ningún guerrero entra en combate sin haber fortalecido su mente primero. Nadie se convierte en líder por accidente. Todo empieza con un ritual, con una práctica, con una decisión silenciosa, constante, firme, y no hay momento más fértil para eso que la noche. Recuérdelo. La mente no entiende de lógica, entiende de repetición. Usted puede no creer en sí mismo, pero si se repite cada noche que es capaz, su mente empezará a actuar como si lo fuera. Usted puede no sentirse fuerte, pero si se visualiza actuando con fuerza, su cuerpo empezará a seguir ese modelo, porque el subconsciente no distingue entre el deseo y la acción, solo entiende qué imagen se repite más, y si la imagen dominante es la de un hombre derrotado, eso será lo que viva. Pero si la imagen dominante es la de un hombre en control, en construcción, en avance, no habrá circunstancia que lo detenga por completo. Esto no se trata de optimismo vacío, se trata de entrenamiento mental. Se trata de hacerse responsable por lo que entra en su mente cuando nadie lo está viendo, de asumir que el futuro no se crea con planes grandiosos que nunca se ejecutan, sino con pequeños rituales diarios que se sostienen en el tiempo. El más importante, el ritual nocturno.
ese momento sagrado en el que usted elige quién quiere ser mañana. Ese instante en el que puede programarse para ser más disciplinado, más enfocado, más agradecido, más audaz. Nadie puede hacerlo por usted. Nadie puede salvarlo de una mente que usted mismo no decide reeducar. Pero si usted lo hace, si cada noche se convierte en una sesión de programación consciente, lo que hoy parece difícil se volverá natural. Lo que hoy parece lejano se volverá inevitable. Lo que hoy duele se transformará en fuerza. Porque no hay nada más peligroso para la mediocridad que un hombre que toma control de su mente antes de dormir. Uno que entiende que el éxito no se improvisa, se cultiva en silencio. Y que ese silencio, si se llena de propósito, construye una vida que ningún ruido externo puede derribar. Cada noche puede ser un acto de libertad o de esclavitud mental. Esa es la elección silenciosa que usted hace sin darse cuenta. Si permite que sus últimos pensamientos estén dominados por el miedo, la culpa, el pasado o la autocompasión, está entregando su libertad. Se está rindiendo ante una narrativa que no construyó, pero que sigue interpretando. Es como si cada noche alguien le entregara un guión, y usted, sin cuestionarlo, lo aceptara, lo leyera, lo viviera, y al despertar, ya no se pregunta por qué sigue sintiéndose igual, por qué cada día arrastra la misma carga. Pero usted puede romper ese guión, puede escribir el suyo, puede cada noche negarse a dormir siendo quien ya no quiere ser, y elegir acostarse como el hombre que está listo para surgir. El verdadero cambio no es espectacular, no tiene aplausos, no hay público, ocurre en la penumbra, en el silencio de su habitación, en esa breve pausa donde usted cierra los ojos y decide con firmeza que ya basta. Que ya no va a tolerar los mismos pensamientos que lo hunden, que ya no va a creer las mentiras que otros sembraron, que ya no va a permitir que el pasado se repita en su presente. Porque si algo se repite es porque aún está siendo permitido, aún está siendo alimentado, aún está siendo validado por su atención. Por eso, antes de dormir, retire su atención de todo aquello que no quiere multiplicar. No piense en la deuda, no piense en la discusión, no piense en el error, no lo niegue, pero no lo alimente. Céntrese en lo que quiere expandir, en lo que quiere construir, en la imagen de sí mismo que desea encarnar. Vea a ese hombre claro, fuerte, decidido. Mírelo en su mente, hágalo caminar, actuar, triunfar. Y luego, mientras su respiración se hace más lenta, afirme: soy ese hombre, estoy convirtiéndome en él. Lo merezco, lo creo, lo hago. Esta no es una práctica espiritual vacía, es una estrategia psicológica de alto nivel. Es usted siendo intencional con la programación de su identidad. La diferencia entre una vida estancada y una vida en evolución no está en lo que se desea. Todos quieren cambiar, todos sueñan con una vida mejor. Pero pocos son los que hacen de su noche un taller mental, pocos son los que respetan lo invisible. Pocos son los que entienden que todo lo visible fue primero una idea sostenida con convicción en la oscuridad. Si usted sostiene esa idea, aunque al principio parezca lejana, un día se convertirá en su normalidad. No sabrá en qué momento exacto ocurrió el salto, solo sabrá que ya no es quien solía ser. Y todo comenzó una noche cualquiera, cuando decidió reprogramarse. No necesita saber cómo va a ocurrir todo, solo necesita saber qué quiere sembrar. El resto lo hará su mente, lo hará su enfoque, lo hará su constancia. Pero nada de eso puede activarse si usted sigue acostándose con el mismo peso emocional cada noche. Vacíe esa carga. Libérese antes de dormir, agradezca lo que aprendió, cierre el ciclo del día con humildad y grandeza, y dígase a sí mismo, incluso si no lo cree todavía: estoy listo, estoy en camino, mi mente ya trabaja por mí. Esa semilla, dicha con intención, puede más que años de desorden mental, porque lo que usted siembra con convicción, florece con poder. Cada noche cuenta, cada noche moldea. Cada noche es una posibilidad. No espere el lunes, no espere al próximo mes, no espere un evento milagroso. Espere el silencio de esta noche. Y cuando llegue, esté listo. Porque en ese instante, en ese suspiro final antes de dormir, usted tiene la oportunidad de elegir quién va a ser mañana. Y esa elección es el acto más revolucionario que puede hacer un hombre que está listo para dejar atrás su antigua versión. Lo que hace un hombre antes de dormir revela su verdadero nivel de liderazgo interno. No importa cuánto haya logrado durante el día, no importa cuántas tareas haya completado, cuántas metas haya tachado, cuántos elogios haya recibido, lo que verdaderamente importa es cómo se habla a sí mismo cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay presión, cuando no queda nadie a quien impresionar. Porque ese diálogo silencioso entre el yo que fue hoy y el yo que quiere ser mañana es lo que define el rumbo de su vida, no el esfuerzo ocasional, sino la narrativa repetida en la oscuridad.
Esa es la voz que moldea su carácter. Y aquí está la clave. Todo hombre es un arquitecto mental. Lo acepte o no, cada noche levanta una estructura interna, un castillo o una prisión. Y la materia prima de esa construcción no son los eventos del día, sino los pensamientos que permite, las emociones que cultiva, las palabras que decide pronunciar. Dormir no es apagar la conciencia, es entregársela al subconsciente. ¿Qué le está entregando cada noche? ¿Dudas, quejas, rabia o gratitud, dirección y determinación? Lo que siembra ahí se refleja después en sus decisiones, en su ánimo, en su claridad. Por eso hay hombres que no saben por qué siempre terminan tomando el camino equivocado. No es mala suerte, es mala programación. Recuérdelo, no se duerme un cuerpo, se duerme una mente. Y esa mente sigue viva, activa, moldeable. Por eso los atletas de alto rendimiento, los líderes mundiales, los emprendedores visionarios, protegen su noche con celo. Tienen rutinas, tienen afirmaciones, tienen prácticas. No porque sean supersticiosos, sino porque han comprendido con brutal honestidad que la mente no puede avanzar si cada noche se arrastra lo mismo. Usted no puede conquistar el mañana si cada noche refuerza las cadenas del ayer. No puede despertar fuerte si se duerme con pensamientos que lo debilitan. Y no se trata de fingir. No se trata de negar el dolor, los errores o el cansancio. Se trata de no permitir que eso sea lo último que entra. Reconózcalo, sí, pero no lo abrace. No lo convierta en su almohada. No se acueste con sus heridas como si fueran parte de su identidad. Respírelas. Agradezca lo que enseñaron. Y luego suéltelas. Entréguele al sueño una mente limpia, lista, direccionada, porque la mente limpia no es la que no tiene pensamientos, es la que tiene los correctos, los que construyen, los que elevan, los que lo hacen avanzar, incluso cuando duerme. Cada vez que usted repite con convicción una afirmación poderosa antes de dormir, está instalando una línea de código en el sistema operativo de su mente. Tal vez no note el cambio mañana, tal vez ni siquiera en una semana. Pero llegará un momento en que ante una situación que antes lo paralizaba, usted actuará distinto. Reaccionará con fuerza, con claridad, con una firmeza que no sabía que tenía. Y entonces se dará cuenta, esa reacción no vino de la nada, fue el resultado de cientos de noches sembrando la imagen correcta, la creencia correcta, el pensamiento correcto. Porque lo que se repite en silencio, se manifiesta en público. No subestime ese poder, no desprecie ese momento, no lo convierta en una rutina vacía. Hágalo sagrado, hágalo suyo. Cada noche, antes de cerrar los ojos, tómese ese instante, respire profundo, ponga una mano en su pecho y repítase, aunque su voz tiemble. Estoy preparado, estoy avanzando, estoy en control. Mañana es mío. Esa frase, dicha con intención, puede cambiar el curso de su historia, porque los hombres que dominan sus noches conquistan sus días. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que nadie va a rescatarlo, nadie va a llegar a cambiar su mente, nadie va a meterse en su cabeza a desmontar los miedos, las dudas, las inseguridades. Nadie va a vivir por él. Nadie va a hacer el trabajo interno que ha pospuesto durante años. Y cuando ese hombre acepta esa verdad, sin miedo, sin excusas, sin autocompasión, algo despierta. Una llama interna, una fuerza callada pero imparable. Y es entonces cuando entiende, la mente es territorio soberano. Lo que entra, lo que se instala, lo que se repite, es su responsabilidad. Total, absoluta, intransferible. Usted ha vivido años quizás como víctima de su historia, de sus circunstancias, de sus hábitos mentales heredados, pero no más. No después de entender lo que ahora sabe, que cada noche es una puerta, que cada pensamiento antes de dormir es una semilla, que cada afirmación con intención es un golpe certero contra el viejo yo que lo detiene, que usted tiene el poder, aquí y ahora, de reescribirse, y lo más hermoso de esto es que no necesita fama, ni riqueza, ni tiempo perfecto, solo necesita una decisión, una, y sostenerla cada noche como un guerrero que defiende su alma de la mediocridad. Mire hacia atrás un momento. ¿Cuántas veces ha esperado sentirse listo? ¿Cuántas veces ha postergado su reinicio porque el día fue pesado, porque tenía sueño, porque no estaba de humor? Ya no más. El cambio no necesita emoción, necesita repetición, convicción. Necesita que, incluso cuando esté cansado, usted repita su verdad, que incluso cuando no vea resultados, sostenga su visión, que incluso cuando todo afuera diga nada está pasando, usted sepa que en lo profundo sí está pasando.
Porque toda transformación real ocurre primero en silencio, en lo invisible, en lo interno. Cada noche es su taller, su templo, su campo de batalla. Y usted entra ahí como creador o como esclavo. No hay intermedios. Usted decide si se duerme programando grandeza o reforzando limitaciones. Usted decide si se acuesta con quejas o con propósito. Usted decide si sigue siendo el hombre de siempre o el hombre que está destinado a ser. Y esa decisión, repetida noche tras noche, se convierte en destino, porque nadie cae de repente en una vida poderosa. Se construye, se cultiva, se instala, en silencio, en la oscuridad, en el momento donde todos duermen. Pero usted está despertando. La mente es plástica, es entrenable, y si usted se entrega por completo al ritual de cada noche, no habrá pasado que lo detenga. No habrá creencia vieja que lo domine, no habrá entorno que lo limite, porque un hombre que domina su mente es un hombre que domina su destino. Y ese dominio no se logra con teorías ni con motivación momentánea. Se logra con un compromiso feroz, un pacto íntimo, una fidelidad inquebrantable con la mejor versión de sí mismo. Así que, esta noche, cuando apague la luz, cuando el mundo desaparezca por unas horas, cuando nadie lo esté viendo, recuérdelo. Lo que usted diga, piense y visualice en ese instante no es un juego, es un acto de creación, un acto de poder, un acto de destino. Y si usted lo honra cada noche, llegará un momento en que despertará en una vida tan distinta, tan clara, tan poderosa, que parecerá magia, pero no lo es. Fue trabajo, fue intención, fue decisión, fue usted, siempre fue usted. Y empieza esta noche, aquí, ahora, en el silencio donde los grandes renacen. Muchos creen que su vida no avanza porque les falta tiempo, dinero o suerte. Culpan al entorno, a las circunstancias, al pasado, pero no ven que el mayor obstáculo está en su propia mente. Pensamientos repetitivos, creencias limitantes, ideas tóxicas que llevan años instaladas, operando en silencio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que si no limpias tu mente, ninguna estrategia funciona. Porque todo parte de ahí, de lo que piensas, lo que repites, lo que permites. No necesitas una vida nueva, necesitas una mente nueva. Y esa transformación empieza cuando decides desintoxicarla, cuando dejas de alimentar el miedo, la queja, la comparación, y comienzas a nutrir tu enfoque, tu claridad, tu poder interior. La mente no se limpia sola, se limpia con intención, con disciplina y con acción diaria. Y tú puedes empezar hoy. El primer paso para desintoxicar tu mente es eliminar el exceso de información innecesaria. Vivimos en una era donde el mayor veneno no entra por la boca, entra por los ojos y por los oídos. Cada día consumes más de lo que tu mente puede procesar. Noticias negativas, redes sociales vacías, opiniones sin fundamento, estímulos constantes que no te forman, solo te saturan. Y ese exceso de ruido no te hace más sabio, te vuelve más disperso, más ansioso, más confundido. Porque cuando todo entra sin filtro, tu mente pierde claridad, pierde fuerza, pierde dirección. Durante años fui víctima de ese consumo sin intención. Pasaba horas leyendo cosas que no me aportaban nada, viendo contenido por puro impulso, saltando de un tema a otro sin profundidad. Y al final del día me sentía agotado, sin haber hecho nada. Era una fatiga mental silenciosa, pero real. Y lo peor, creía que estaba informado, cuando en realidad estaba saturado. Había confundido conocimiento con consumo. Pensaba que llenar la cabeza era lo mismo que desarrollarse, y no lo es. Porque lo que no se aplica, se pudre. Lo que no se filtra, contamina. Lo que no se selecciona, desordena. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Empecé a cuidar lo que dejaba entrar en mi mente como si fuera mi hogar. Empecé a limpiar, a eliminar, a filtrar. Apagué notificaciones. Silencié el ruido digital. Dejé de seguir cuentas que solo alimentaban mi ansiedad o mi comparación. Me alejé de conversaciones vacías. Y lo que al principio parecía una pérdida, se convirtió en una liberación. Porque con cada cosa que dejé de consumir, recuperé espacio. Espacio para pensar, para enfocarme, para actuar con más presencia. Este paso me enseñó que no necesitas más información. Necesitas mejores decisiones sobre la información que eliges. Porque el hombre que cuida lo que entra en su mente es el que construye con más precisión. Ya no actúa por reacción, actúa por intención. Ya no está a merced de cada noticia, de cada opinión, de cada tendencia. Está guiado por su visión, no por el algoritmo. Y eso cambia todo, porque la mente limpia no es la que lo sabe todo. Es la que sabe con claridad qué necesita aprender y qué debe ignorar. Hoy selecciono lo que consumo con la misma rigurosidad con la que selecciono lo que como. Porque así como el cuerpo se intoxica con comida basura,
La mente se intoxica con contenido basura. Y no voy a alimentar mi cabeza con lo que me debilita, solo permito lo que me eleva, lo que me confronta, lo que me forma. Porque entendí que si quiero una vida clara, enfocada y poderosa, necesito una mente del mismo nivel. Y para eso lo primero que hay que hacer es limpiar, eliminar el exceso, dejar de llenarse por costumbre y empezar a nutrirse por propósito. Ese es el primer paso. Y si lo haces en serio, lo vas a sentir desde el primer día, porque cuando el ruido se va, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. Porque no hay hábito más silencioso, más destructivo y más común que ese. Vivimos mirando hacia los costados, midiendo nuestro valor según lo que otros hacen, tienen o aparentan, comparándonos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su nivel de éxito, incluso con su felicidad ficticia. Y lo hacemos de forma automática, como si fuera normal, pero no lo es. Es una enfermedad mental colectiva que destruye tu enfoque, tu autoestima y tu identidad. Porque mientras más comparas, menos vives tu vida. Mientras más miras afuera, menos escuchas adentro. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Miraba perfiles, escuchaba historias de éxito, observaba avances ajenos y sin darme cuenta empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado, como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr. Empezaba a dudar de mis decisiones, a cuestionar mis tiempos, a perder el respeto por mi proceso. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro parecía estar más feliz, más completo, más adelantado, pero no era real. Era una ilusión construida por momentos recortados, filtros bien puestos y narrativas que ocultan lo incómodo. Me estaba castigando con una historia que no conocía. Hasta que un día me dije basta. Me desconecté de todo, me quedé en silencio y me pregunté, ¿quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi vida es valiosa aunque nadie la vea? Y en ese silencio encontré algo que había olvidado, mi visión, mis propios valores, mi propio ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, nunca iba a poder sostener lo que yo estaba construyendo, porque la comparación no te empuja, te distrae, no te motiva, te agota. Te roba la energía, te siembra dudas, te arrastra al terreno de lo superficial. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo. No con agresividad, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no borra mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Solo necesito ser congruente conmigo. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino por parecer exitoso ante ojos que no importan. Este paso es fundamental para limpiar tu mente porque la comparación contamina cada decisión que tomas. Te lleva a elegir desde la inseguridad, desde la presión, desde la apariencia, y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano se rompe. Pero cuando te vacías de esa necesidad de validarte con otros, te haces dueño de tu historia. Empiezas a decidir con honestidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad, porque entiendes que tu única competencia real es con la versión de ti que aún no ha salido a la luz. Y cada día que eliges avanzar, sin mirar al costado, te acercas más a ella. Así que hoy, si quieres empezar a pensar con claridad, a recuperar tu enfoque, a vivir con más firmeza, empieza por mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deja de medir tu progreso con la regla de otro. Deja de exigirte una vida que no elegiste y empieza a honrar el terreno en el que estás sembrando. Porque lo que construyes sin comparación, florece sin interrupciones. Y esa paz mental, esa fortaleza interna, vale más que cualquier éxito visible. Vale más porque es tuya, y nadie te la puede quitar. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio. Porque todos tenemos una voz interna, una que no se escucha con los oídos pero que opera todo el día. Una que define cómo te ves, cómo te hablas, cómo interpretas lo que vives. Y si esa voz está llena de juicio, de desprecio, de autocrítica constante, no importa cuánto leas, cuánto avances, cuánto logres, vas a seguir sintiéndote menos, vas a seguir saboteándote, vas a seguir creyendo que no eres suficiente. Porque el verdadero veneno no está en el entorno, está en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie más está escuchando. Durante años
Esa voz dentro de mí era mi peor enemigo. Cada vez que fallaba me decía, otra vez lo arruinaste. Cada vez que me comparaba me decía, nunca vas a llegar a ese nivel. Cada vez que algo salía mal me decía, esto te pasa por no ser disciplinado, por no ser capaz, por no tener lo que se necesita. Y lo peor era que me lo creía. Porque cuando una voz te repite algo muchas veces, empieza a sentirse como una verdad. Y esa verdad se convierte en tu identidad, en tu límite, en tu jaula. Y aunque por fuera sonrías, trabajes, avances, por dentro estás contaminado, herido y cargando con un peso que tú mismo te pones cada día. El cambio no vino de un libro, ni de una frase bonita, ni de alguien que me dijo que valía la pena. Vino el día que me harté. Me harté de hablarme como un enemigo. Me harté de sentir vergüenza por mi proceso. Me harté de repetir frases que no me pertenecían, pero que había aprendido en momentos de dolor, de humillación, de rechazo. Y ese día me detuve, me miré con honestidad y dije, ya basta. Esta historia que repito no es la verdad. Es solo una costumbre. Y la puedo cambiar. No fue fácil, pero fue necesario. Empecé a escribir lo que esa voz decía. La enfrenté con lógica. ¿Es esto verdad? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este juicio me ayuda o me hunde? Y cada vez que esa voz aparecía, le respondía con una nueva narrativa, no falsa, no exageradamente positiva, real, clara, firme. En vez de decirme, soy un desastre, empecé a decir, estoy aprendiendo. En vez de decir, nadie me toma en serio, decía, todavía no me conocen, pero estoy trabajando en mí. En vez de decir, esto no es para mí, decía, esto me cuesta, pero lo voy a dominar. Y con el tiempo esa voz cambió, no desapareció, pero dejó de tener el control. Este paso es uno de los más poderosos porque si no transformas tu diálogo interno, tu mente va a sabotear todo intento de progreso. Puedes tener el mejor plan, el mejor equipo, las mejores oportunidades, y aún así sentir que no mereces nada. Porque si tu narrativa te hunde, tu identidad se adapta. Pero cuando la limpias, cuando la diriges, cuando la reescribes todos los días con intención, empiezas a pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente. Hoy, cada mañana, me hablo con respeto. No con arrogancia, con respeto. Porque me estoy haciendo cargo, porque estoy creciendo, porque estoy fallando sí, pero estoy avanzando. Y eso merece aliento, no castigo. Porque nadie construye una vida poderosa hablándose como si fuera basura. La mente necesita dirección, no juicio. Y tú eres el único que puede dársela. Así que empieza hoy. Escucha lo que te estás diciendo. Cámbialo. Hazlo firme. Hazlo tuyo. Porque la vida que estás construyendo necesita un líder interno, no un saboteador escondido. Y cuando limpias esa voz, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor aliada. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no hay pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que aquel que se queda atrapado en lo que otros te hicieron, en la traición que viviste, en la palabra que dolió, en la promesa que no se cumplió. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro sufra. Te envenena a ti, te debilita a ti, te contamina a ti, pero sigues aferrado a él porque crees que soltarlo sería perdonar demasiado fácil. Como si quedarte con el dolor te diera poder, pero lo único que te da es amargura, ceguera, ruido. Yo también me aferré durante años a lo que no me dijeron, a lo que no me valoraron, a los rechazos, a las humillaciones, a las ausencias. Revivía momentos una y otra vez en mi cabeza, como si repasarlos me protegiera, como si no olvidar me hiciera más fuerte. Pero no era fuerza, era prisión. Cada pensamiento sobre el pasado me detenía en el presente. Y no importaba cuánto me esforzara por avanzar, había algo dentro que me jalaba hacia atrás, una rabia no resuelta, un duelo no cerrado, una voz que decía, no merezco esto, pero lo sigo cargando. El verdadero cambio vino cuando entendí que perdonar no es justificar, no es hacer como que no pasó, no es minimizar, es liberarse. Es soltar el vínculo con ese momento para poder recuperar tu energía. Porque mientras ese recuerdo siga vivo dentro de ti con dolor, con rencor, con bronca, tu mente va a estar ocupada con algo que ya no puedes cambiar. Y eso te resta poder para lo único que sí puedes modificar, tu presente. Empecé a escribir cartas que nunca envié, a soltar en palabras lo que no pude decir, a llorar lo que nunca me permití sentir. No lo hice para hacer las paces con otros. Lo hice para hacer las paces conmigo, para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quiero seguir viviendo, porque entendí algo esencial. Uno no avanza porque el camino se despeja. Uno avanza cuando decide soltar lo que no puede llevar más.
Y el resentimiento pesa, pesa mucho. Pero te acostumbras. Te adaptas a vivir con ese peso hasta que decides que no quieres cargarlo ni un día más. Este paso es profundamente liberador porque al limpiar tu mente del resentimiento, recuperas espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevos vínculos, nuevas decisiones. Porque el resentimiento no solo te ata al pasado, también te distorsiona el presente. Te hace ver enemigos donde no los hay. Te hace reaccionar con desconfianza, con dureza, con cinismo, y terminas alejando oportunidades reales por heridas antiguas. Terminas repitiendo patrones porque no soltaste la raíz. Hoy no cargo con resentimientos. No porque no me hayan herido, sino porque me respeto demasiado como para seguir permitiendo que alguien que me falló siga teniendo poder sobre mí. Lo perdoné, lo solté. No por ellos, por mí, porque mi energía vale más. Porque mi mente la necesito limpia, enfocada, preparada para crear, para construir, para avanzar, no para revivir una y otra vez lo que ya no se puede cambiar. Y si esto te resuena, si sabes que hay algo que sigues cargando, te invito a escribirlo, a soltarlo, no para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma regresa, el ruido desaparece, y en ese espacio nuevo, empieza la verdadera transformación. No porque todo esté bien, sino porque tú ya decidiste dejar de estar atado a lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro, poder que nadie te puede quitar, porque lo elegiste tú, en silencio, en paz, y para siempre. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se contamina con pensamientos negativos, también se intoxica con velocidad constante, con la necesidad de tener todo resuelto ya, de lograr todo rápido, de avanzar sin pausa, sin tregua, sin espacio para respirar. Y ese ritmo no es sostenido por tu propósito, es impuesto por el miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a quedarte atrás, miedo a parecer lento. Pero esa urgencia no te impulsa, te consume. Te empuja a actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y si tu mente está en ese estado crónico de presión, tarde o temprano colapsa. Yo viví así mucho tiempo, me levantaba y ya sentía que iba tarde. Todo lo que hacía me parecía insuficiente. Si descansaba me culpaba, si avanzaba lento me frustraba, si me detenía a pensar me llenaba de angustia. Porque había interiorizado la idea de que si no iba a 1000 por hora me estaba perdiendo la vida. Pero lo que realmente me estaba perdiendo era el momento presente. Mi mente estaba en constante alarma, en constante reacción, en constante tensión, y ese estado no solo me agotaba, me hacía tomar peores decisiones. Me hacía menos productivo, menos creativo, menos humano. El cambio comenzó el día que acepté que avanzar no es lo mismo que correr, que productividad no es lo mismo que ansiedad, que lo valioso no se construye con prisa, se construye con presencia. Empecé a reducir la velocidad, a marcar mis propios tiempos, a dejar de imitar el ritmo de otros, a preguntarme, ¿esto lo estoy haciendo por convicción o por miedo a quedarme atrás? Y en esa pregunta encontré libertad. Empecé a avanzar más firme, más centrado, más enfocado, porque cuando tu mente no está corriendo todo el tiempo, empieza a ver con claridad. Este paso es vital porque la urgencia perpetua te desconecta de ti, dejas de escucharte, dejas de cuidarte, dejas de sentirte. Solo estás cumpliendo, entregando, empujando. Y así no se construye una vida poderosa, se construye una vida rota. Y por eso es tan importante bajarle el volumen al ruido interno, respirar, eliminar lo que sobra, priorizar lo esencial, avanzar con calma, pero con constancia. Porque una mente serena no es una mente lenta, es una mente precisa. Y si estás escuchando esto y te sientes identificado, suscríbete. Este canal es para los que están cansados del caos mental, para los que quieren avanzar con dirección y no solo con velocidad. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es esa área de tu vida donde más sientes presión innecesaria? Escríbela con total honestidad, porque cuando la reconoces puedes empezar a soltarla. Desintoxicar tu mente no es dejar de moverte, es moverte con intención. Es dejar de correr para empezar a caminar con propósito, y cuando eso ocurre, la paz se vuelve tu nuevo ritmo. Y desde esa paz, construyes con más fuerza que nunca. El sexto paso para desintoxicar tu mente es enfrentar la necesidad de controlarlo todo. Porque detrás de cada mente tensa, cada pensamiento obsesivo, cada preocupación constante, hay una necesidad profunda de tener el control absoluto, de anticiparse a todo, de prever lo impredecible, de evitar que algo salga mal. Y aunque parezca responsabilidad o perfección, en realidad es miedo. Miedo al caos,
miedo a lo incierto, miedo a soltar, pero esa necesidad de control te vuelve esclavo de todo lo que no puedes manejar, te estresa, te drena, te atrapa. Y mientras más intentas controlarlo todo, más se descontrola tu mundo interior. Durante años intenté tener dominio sobre todo, mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba cada detalle, revisaba cada escenario posible, me aseguraba de que nada saliera mal, pero ¿sabes qué pasaba? Que vivía con miedo, porque el control absoluto no existe, porque por más que prepares, algo siempre se sale del guión, porque la vida no te va a pedir permiso para cambiar los planes. Y si tu paz depende de que todo salga como lo imaginaste, nunca vas a tener paz. El verdadero alivio vino cuando empecé a soltar, a dejar que las cosas fluyeran sin intentar manipular cada segundo, a permitir que otros pensaran diferente, actuaran distinto, reaccionaran como quisieran, sin tomármelo como una amenaza. Empecé a confiar, no en que todo saldría perfecto, sino en que yo tendría la capacidad de adaptarme, y ahí cambió todo, porque descubrí que la fuerza real no está en controlar el entorno, está en liderar tu respuesta, en estar tan conectado contigo que, aunque el mundo se mueva, tú permaneces centrado. Este paso es esencial porque cuando tu mente suelta la necesidad de control, recupera energía. Esa energía antes iba al miedo, a la anticipación, a la paranoia, ahora va a la acción, a la creación, a la presencia. Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de empezar. Solo necesitas empezar, ya no necesitas que todo esté bajo tus términos. Solo necesitas avanzar con firmeza, sabiendo que vas a responder como sea necesario. Y esa confianza interna es más poderosa que cualquier plan. Aprendí que confiar no es ser ingenuo. Confiar es saber que incluso si algo sale mal, tú vas a estar bien. Es saber que puedes sostenerte sin importar las condiciones. Y esa certeza no se construye de la noche a la mañana. Se construye soltando un poco cada día, soltando el debería, soltando el... Y sí, soltando la ilusión de tener el control absoluto sobre lo que no depende de ti, porque mientras más sueltas, más espacio tienes para lo que sí puedes manejar. Tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Hoy camino con otra mentalidad. Planeo sí, me organizo, claro, pero no me aferro. Porque entendí que la mente más poderosa no es la que lo controla todo, es la que se adapta con sabiduría cuando todo cambia. Y si quieres limpiar tu mente de la tensión constante, empieza por soltar la necesidad de saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Empieza a confiar en tu intuición, en tu preparación, en tu resiliencia. Porque mientras más confíes, menos necesitas controlar. Y cuando eso sucede, la mente se libera. El cuerpo se afloja, la ansiedad se disuelve, y tu vida empieza a moverse con ligereza, pero con una fuerza interior que no necesita gritar, porque ya entendiste que no tienes que sostenerlo todo, solo tienes que sostenerte a ti mismo, y eso es suficiente. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es eliminar el lenguaje derrotista que usas todos los días sin darte cuenta, porque las palabras que repites no solo describen tu mundo, lo crean. Cada vez que dices no puedo, así soy, esto siempre me pasa, seguro saldrá mal, estás sembrando una creencia, y si la repites lo suficiente, se convierte en una verdad para tu subconsciente. La mente no distingue entre una queja casual y una orden interna. Si lo repites, lo asume. Si lo asume, lo ejecuta. Y así, te vas programando para limitarte, para fallar, para vivir encerrado en una narrativa donde tú mismo te anulas. Yo solía decir cosas como, yo no soy bueno para eso, siempre lo arruino al final, seguro algo va a salir mal. No lo decía con malicia, lo decía con resignación, como si fuera real, como si no hubiera nada que hacer. Pero cada frase que soltaba sin pensar reforzaba una identidad débil. Me volvía más pequeño, me convencía de que lo que creía de mí era inmodificable. Y esa repetición inconsciente no solo me robaba fuerza, me robaba futuro. Porque cómo hablas de ti mismo determina hasta dónde vas a llegar. El cambio llegó el día que empecé a observar mis palabras como si fueran comandos de programación. Dejé de hablar por hablar, empecé a escucharme, y cada vez que decía algo como esto siempre me pasa, lo detenía y lo cambiaba. Esto me pasó, pero no define lo que viene. Si decía soy un desastre en esto, lo reemplazaba por aún no domino esto, pero estoy en el proceso. No se trata de autoengañarte. Se trata de dirigir tu mente, de dejar de reafirmar tu versión más limitada y empezar a declarar tu versión más poderosa. Este paso es más profundo de lo que parece, porque al limpiar tu lenguaje, limpias tu identidad.
Te haces consciente de cómo te defines, de cómo estás moldeando tu vida con cada palabra que sueltas sin filtro. Y cuando te haces responsable de eso, recuperas poder, porque ya no hablas desde la herida, hablas desde la elección. Ya no repites lo que escuchaste de otros, construyes lo que necesitas escuchar de ti, y esa voz se convierte en tu guía, en tu motor, en tu afirmación diaria de que estás creciendo, aunque nadie lo vea. Hoy me hablo como el hombre que quiero ser, no como el que fui, y no porque niegue mis errores, sino porque ya no me defino por ellos, ya no los arrastro como una condena. Aprendí de ellos, me pulieron, pero no me representan. Lo que digo de mí es mi responsabilidad. Lo que declaro se vuelve dirección, y por eso cuido cada palabra, porque sé que mientras más limpio mi lenguaje, más limpio mi pensamiento, y cuando mis pensamientos son claros, mis acciones son firmes, mis resultados coherentes, mi identidad fuerte. Así que si quieres desintoxicar tu mente de raíz, empieza por observar cómo te hablas cuando nadie escucha, qué te dices cuando fallas, qué expresas cuando dudas, porque ahí está el veneno oculto, pero también está la medicina. Cámbialo, corrígelo, y conviértete en el tipo de hombre que se respeta hasta en su forma de pensar, porque la vida que estás construyendo empieza con lo que te dices. Y si hablas como un líder interno, como un guerrero consciente, como alguien que se está levantando con propósito, eso es exactamente lo que vas a empezar a vivir. Porque tus palabras crean tu mundo, y ese mundo puede empezar a cambiar hoy. El octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos. Porque nada contamina más tu claridad que lo que dejaste a medias, lo que postergaste, lo que ignoraste esperando que se resolviera solo. Cada conversación pendiente, cada meta abandonada, cada decisión que evades, es un archivo abierto en tu mente. Y mientras más archivos abiertos tienes, más lenta funciona tu capacidad de pensar, de decidir, de avanzar. Tu energía se fragmenta, tu atención se dispersa y terminas sintiéndote abrumado sin saber por qué. Pero la razón está ahí, escondida en esos fragmentos de vida no resueltos. Yo tenía una lista invisible de cosas sin cerrar, personas a las que debía pedir perdón o simplemente decir ya no más. Proyectos que había empezado con entusiasmo y que después fui ignorando, pero que seguían ahí robándome energía en silencio. Decisiones que pospuse porque me daban miedo, pero que se arrastraban cada día como peso muerto. Y aunque por fuera seguía funcionando, por dentro estaba saturado. Mi mente no descansaba, dormía con tensión, pensaba sin dirección, vivía con la sensación constante de que algo faltaba. Hasta que lo enfrenté. Un día me senté y escribí todo lo que tenía pendiente. Todo, lo grande y lo pequeño. Y no para hacerme sentir mal, sino para liberarme, porque todo lo que no cierras te ata, todo lo que no concluye se convierte en una fuga de energía. Así que empecé a cerrar, a terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir esto ya no va más cuando algo me drenaba, a concluir metas que podía terminar en 2 días pero que había postergado por meses, a decidir, incluso sin certeza. Porque la indecisión sostenida es una forma de autoenvenenamiento mental. Cerrar ciclos no es ser radical, es ser honesto. Es decirte la verdad sobre lo que ya no tiene sentido, sobre lo que ya no suma, sobre lo que estás sosteniendo solo por costumbre o por miedo, y hacerlo con coraje, con respeto, con la certeza de que cada cosa que terminas te devuelve una parte de ti, una parte de tu energía, de tu enfoque, de tu poder. Porque cuando cierras lo que estaba abierto, tu mente respira, se ordena, recupera fuerza. Este paso puede doler, porque implica renunciar a versiones antiguas de ti, a sueños que ya no te representan, a vínculos que ya no te acompañan. Pero es un dolor necesario, es el dolor de soltar lo que ya caducó. Y si no lo haces, lo viejo seguirá ocupando el lugar de lo nuevo. Seguirás atrapado en bucles que no entiendes, repitiendo patrones que ya no te corresponden. Pero cuando decides cerrar, cuando dices hasta aquí, cuando eliges terminar algo con conciencia, abres espacio para nuevas metas, nuevas relaciones, nuevas partes de ti que estaban esperando el momento de entrar. Hoy practico esto como una disciplina. Cada semana me pregunto, ¿hay algo que estoy postergando? ¿Hay algo que necesito cerrar? Y si la respuesta es sí, actúo. No lo empujo más, porque entendí que no puedo vivir liviano si sigo arrastrando cosas que no se resuelven solas. La mente limpia necesita coherencia, y la coherencia requiere finalización. Porque todo lo que cierras con firmeza se convierte en tierra fértil para algo nuevo. Y cuando limpias tu mente de lo inconcluso, te das cuenta de todo el poder que habías dejado congelado. Y finalmente, lo recuperas. Para usarlo, para vivir, para avanzar con ligereza y con fuego renovado.
El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de sobrepensar. Porque pensar no es el problema es no saber cuándo parar. Es convertir cada decisión en un laberinto. Es darle 1000 vueltas a lo que no tiene solución. Es revisar conversaciones una y otra vez buscando significados ocultos. Es imaginar todos los escenarios posibles hasta quedarte sin energía, sin enfoque, sin presente. El sobrepensamiento es una forma silenciosa de autosabotaje. Porque parece profundidad, pero es parálisis. Parece análisis, pero es miedo disfrazado de lógica. Y cuanto más piensas sin actuar, más lejos estás de resolver. Yo solía vivir atrapado en mi cabeza. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, me perdía en listas mentales de pros y contras. Cada vez que alguien decía algo ambiguo, lo interpretaba desde todos los ángulos posibles. Cada vez que fallaba en algo, repasaba el error durante días, como si eso lo reescribiera. Pero lo único que lograba era agotar mi mente, mi energía, mi claridad. Porque no hay forma de avanzar si estás constantemente detenido por pensamientos que giran sin fin, como una rueda que no toca el suelo. El cambio no vino al dejar de pensar. Vino al aprender a dirigir mis pensamientos, a ponerles un límite, a decir, ya es suficiente, porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a practicar esto cada vez que notaba que estaba atrapado. Me preguntaba si lo que estaba pensando tenía una acción concreta detrás. Si la respuesta era no, detenía el pensamiento. Me decía, esto no es pensamiento útil, es ruido. Y cambiaba el enfoque. Me iba a caminar, a escribir, a mover el cuerpo, porque el cuerpo en movimiento muchas veces resuelve lo que la mente en estática solo complica. El sobrepensamiento está vinculado al miedo. Miedo a fallar, a equivocarte, a perder algo, a ser juzgado, pero ese miedo no se resuelve pensando más, se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Porque lo que más necesitas cuando tu mente está saturada no es más tiempo para pensar, es valor para moverte, acción para romper el ciclo, claridad para simplificar y dirección para elegir un camino, aunque no sea perfecto. Hoy cuando noto que mi mente empieza a sobreanalizar, hago una pausa y me digo, ¿qué puedo hacer ahora? No qué podría hacer mañana, o qué haría en el escenario ideal, o qué haría si todo saliera bien. No, ¿qué puedo hacer ahora? Con lo que tengo, con lo que soy. ¿Desde dónde estoy? Y esa pregunta me saca de la parálisis, me regresa al presente, porque ahí es donde se resuelve todo, en el ahora. No en la simulación de 10 futuros posibles que probablemente nunca ocurran. Este paso te limpia la mente como pocos, porque el sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza. Y ninguna sirve realmente. Cuando cierras esas pestañas, cuando limitas el análisis, cuando priorizas la acción, todo cambia. Tu cuerpo descansa. Tus decisiones se aclaran, tu energía vuelve a ti, y descubres que la vida no es tan complicada como tu mente hacía parecer. Solo necesita que la vivas, no que la analices sin parar. Y no se trata de impulsividad, se trata de confiar, de actuar desde lo que sabes ahora, de permitirte avanzar sin certezas absolutas, porque nadie tiene todas las respuestas. Pero el que se mueve, el que prueba, el que decide, las encuentra en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza, solo multiplica dudas. Así que si quieres limpiar tu mente de verdad, aprende a pensar lo necesario y luego actúa, porque la claridad no siempre llega antes del paso. Muchas veces llega gracias a él. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con el propósito profundo que te mueve, porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad, están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen. Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías. Y cuando no hay un para qué fuerte, cualquier obstáculo te tumba, cualquier crítica te desestabiliza, cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo, porque estás avanzando sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también estuve en esa deriva. Tenía metas, sí, tenía planes, claro, pero en el fondo lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el debo, desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente, y esa mentalidad me llevó lejos en lo externo, pero destruido por dentro. Mi mente vivía contaminada de presión, comparación, ansiedad, exigencia. Y no era por lo que hacía, era porque lo hacía desconectado de lo que más importaba, mi visión real, mi verdad, mi propósito.
Ese porqué que no necesitas explicar, que no depende del reconocimiento, que no cambia con las modas, ese propósito que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La desintoxicación mental real ocurre cuando regresas a eso, cuando te preguntas con honestidad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Para quién estoy viviendo? Y si las respuestas no te estremecen, no te conectan, no te inspiran, entonces estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te va a llevar a una vida en paz, porque la mente solo se calma cuando siente que lo que haces tiene sentido, no sentido para otros, sentido para ti. Recuperar ese propósito no requiere cambiar toda tu vida, requiere escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Y cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido, porque ya no estás buscando validación, estás siguiendo una visión, ya no estás reaccionando a lo externo, estás respondiendo a lo interno, y eso te da una fuerza brutal, una claridad que no se compra, una dirección que te hace imparable. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito, no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una intención profunda, y esa conexión es mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. Porque entendí que mi mente no necesita más ideas, más metas, más ruido. Necesita más verdad, más propósito, más conexión conmigo mismo. Y desde ahí, todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos, porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante. Tiene dirección, tiene fuego interno, tiene paz, incluso en la tormenta, porque sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue, incluso cuando nadie lo ve. Y ese tipo de claridad no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro, vuelve a tu verdad, vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer. No importa si no tienes todas las respuestas ahora, basta con que empieces a buscar desde el corazón, porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No el de tenerlo todo claro, sino el de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que mereces. Desde adentro, con verdad, con intención y con propósito. Siempre.